Bien, vamos a empezar. Buenos días. Tenemos esta nueva sesión que, aunque está organizada por la extensión universitaria, y agradecemos a Mercedes Herráez, que también va a hacer la presentación, en realidad forma parte de las actividades de la Cátedra de Humanismo Cristiano. Saludo desde aquí a Alfonso Mateo y también a Carlos Delis, que nos está acompañando también a distancia, y a todos los representantes de la Fundación Hervás, que patrocina la Cátedra de Humanismo Cristiano. Una cátedra que ha empezado hace relativamente poco. De hecho, se puede decir que esta es la segunda actividad después del día de la inauguración. Así que, bienvenidos todos. Y tenemos para esta actividad la presencia del profesor Eduardo Martínez, de la Universidad Católica de Valencia, que ahora nos lo va a presentar Merce, con una conferencia que nos va a dar, que también le dejamos con total libertad para que él interactúe y, bueno, pues como él crea conveniente con vosotros. La conferencia tiene por título, como estamos viendo en la pantalla, Verdad y relativismo en las profesiones sanitarias. Así que, si os parece, lo primero que voy a hacer es darle la palabra a Mercedes para que nos presente al conferenciante de esta mañana. Muchas gracias. Buenos días. Hoy nos acompaña aquí en Extensión Universitaria el profesor Eduardo Martínez, que es doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Valencia, máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II y la Universidad Lateranense de Roma. También licenciado en Periodismo por el CEU San Pablo y la Universidad Politécnica de Valencia, así como profesor de Ética y Deontología Profesional en las Facultades de Ciencias de la Salud y de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia. Editor ejecutivo de Estío, revista de filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Anteriormente ejerció como profesor de antropología, de teodicea y de fe razón en el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas de Valencia, así como director del semanario para aula del Arzobispado de Valencia y subdirector de la oficina de prensa de dicho arzobispado. Actualmente desarrolla una investigación académica sobre el alpinismo y sus implicaciones antropológicas, éticas, educativas y metafísicas. Asimismo, estudia el pensamiento de Julián Marías, la sed de infinito y el transhumanismo. Y hoy va a impartir una ponencia titulada Verdad y relativismo en las profesiones sanitarias. Cuando usted quiera, tiene la palabra. Bueno, pues antes de darle la palabra al ponente, lo que sí voy a recordar es que os han dado una serie de papeles para que también le formulemos algunas preguntas al ponente a la luz de sus afirmaciones, cosas que nos suscita o, de alguna manera, cuestiones que nos interesaría que completara o que reflexionara sobre ellas. Así que, en el momento que él vaya viendo conveniente, id preparándose a la luz de lo que va él desarrollando algunas preguntas para que también podamos tener disposición de vuestras opiniones. Pues adelante entonces y gracias por de nuevo aceptar esta invitación. Gracias a vosotros y bueno, pues un saludo con afecto a nuestro director de la Cátedra de Humanismo Cristiano y vicerrector de investigación, José Antonio. Gracias también a Mercedes por esa presentación. Yo quisiera también saludar a Carlos Barros Delis, que efectivamente yo creo que nos estará escuchando en este momento a través de los medios digitales. También a Alfonso Mateo. Y bueno, a los profesores presentes, a los alumnos. Me han dicho que hay alumnos de grados como farmacia, fisioterapia, enfermería. Pues nada, muchas gracias por estar también aquí y bueno, pues saludar también a las personas que a posteriori, de manera síncrona, pues a lo mejor puedan escuchar esta pequeña charla. ¿De qué se trata? Se trata de reflexionar en los próximos minutos acerca de este tema, ¿no? Sobre la verdad y el relativismo. Sobre todo lo que yo voy a tratar es de hacer una fundamentación de la moral, es decir, sobre todo responder a la pregunta de si la moral es algo objetivo, si existen valores universales, es decir, válidos para todos, o si la moral es algo meramente subjetivo. Yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, tenemos que tolerarnos, respetarnos, pero en realidad no hay ninguna norma fija que nos indique pues cuál es el mejor camino a seguir en la vida para todos, ¿no? Este es un tema creo que bastante actual
bastante abierto hoy en día, en transformación, y que bueno, pues tiene implicaciones bastante importantes tanto para la vida personal de uno, ¿no? Porque en definitiva la vida es tomar decisiones a cada momento, y también por supuesto en el ámbito de las profesiones. Esta va a ser una charla un poco de ética profesional. Es verdad que dice ahí en las profesiones sanitarias, pero vamos, se puede aplicar a cualquier ámbito profesional. Y bueno, como nos decía nuestro vicerrector, pues efectivamente intervenir cuando queráis. Hay un micrófono creo que por ahí, si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, incluso antes de terminar la exposición, pues yo creo que podría ser también muy enriquecedor y muy ameno también. Así que no tengáis ningún problema con eso ni timidez. Y si no, pues al final también yo voy a intentar llegar hasta ahí 50 para que pueda haber 10 minutos pues para dudas, cuestiones, etcétera. Bien, pues decía que es importante el tema de la ética. Es algo importante porque en definitiva es algo con lo que convivimos. A veces no nos damos demasiada cuenta, precisamente porque vive pegado a nosotros, ¿no? Todo lo que es la deliberación moral acerca de las decisiones que tenemos que tomar en la vida, tanto personales como en un ámbito público, como puede ser, por ejemplo, el profesional. A través de nuestros actos, realmente lo que hacemos, como dice esas citas de Julián Marías, el hombre, dice, es quien una vez creado y puesto en la vida, se hace a sí mismo. ¿Cómo se hace a sí mismo? Pues en una muy buena medida a través de las acciones, de nuestras acciones. Nos hacemos de otras maneras también, a través de la formación, por ejemplo, reglada, universitaria, como es el caso vuestro. Sí, pero también de las acciones. Las acciones, en definitiva, revelan nuestro yo más profundo, ¿no? Ahí se ve realmente lo que llevamos por dentro, ¿no? Y hay que llevar cuidado con eso, ¿no? Porque las acciones nos van introduciendo en el camino de la vida, ¿no? Cuanto más caminamos hacia adelante, a veces más difícil es volver hacia atrás. Las acciones crean hábitos que pueden ser saludables o pueden crear vicios que no son saludables, ¿no? Por eso la frase que decía Platón al principio, ¿no? Aprovechad cuando sois jóvenes para buscar la verdad, porque luego se escapa de las manos, dice de una forma un poco a lo mejor hiperbólica, ¿no? Siempre estamos a tiempo. Pero es verdad que cuanto más adentro estamos del camino, pues lógicamente es más difícil desandar los pasos. Así que la edad de la juventud pues es una edad preciosa y propicia para emprenderse en ese camino de búsqueda de la verdad. Bueno, con la vida podemos hacer lo que el señor de la foto, podemos hacer una auténtica filigrana, podemos hacer una obra de arte, no solo con nuestro trabajo, convertirlo en verdadero arte que deleite a nuestros públicos, que genere realmente un servicio constructivo, valioso, sino también nuestra propia vida. Podemos hacer de nuestra vida una obra de arte o podemos hacer algo muy distinto, podemos hacer un desastre como el señor que tuvo un mal día y colocó la chimenea por encima de la ventana y del balcón. Bueno, lo tenemos en nuestra mano en cualquier caso, ¿no? Bueno, añade Julián Marías, dice, ¿y la vida? ¿Qué es la vida? La vida es el tiempo en el que el hombre se elige a sí mismo, ¿vale? Es una pregunta que tenemos todos planteada, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿En quién me quiero convertir? E insisto, a cada acción nos acercamos un poco, nos alejamos a ese ideal que tenemos en la vida, ¿no? Ahí aparecen dos personajes de la literatura universal. Habréis visto, me imagino, o habréis leído la novela de Víctor Hugo de Los Miserables, o por lo menos la película. Ahí aparece el personaje de Jean Valjean. Es un personaje que es muy problemático al principio, es presidiario, es muy violento, es un tipo pues que realmente con una conducta muy negativa, sumamente negativa. Pero es un hombre que hace la experiencia del perdón inmerecido. Y ante el impacto de haber sido amado sin merecimiento por su parte, él se transforma, tiene una conversión moral y se convierte en una especie como de héroe moral, ¿no? Podemos cambiar. Como diría el propio Marías, la persona es una estructura abierta,
al menos hasta que morimos, ¿no? Es una estructura abierta, por tanto siempre hay esperanza de poder desandar esos caminos donde a lo mejor hemos profundizado sin haber tenido que meternos en esos vericuetos, pero podemos desandar el camino, podemos mejorar, siempre estamos a tiempo. Dice don Julián Marías, no se puede dar nunca a la persona por vista, no se la puede dar por conclusa, ¿vale? Somos una estructura abierta. Creo que esto nos abre la esperanza, a la esperanza de la mejora personal, ¿no? Bueno, y el que aparece a la derecha es Dorian Gray, que es el protagonista de una novela del escritor irlandés Oscar Wilde, que se llama así, El retrato de Dorian Gray. Bueno, pues él es el camino opuesto a Jean Valjean. Este es un señor bastante normal, es un joven, apuesto, guapo, y que está como demasiado... presta demasiada atención a su estética, ¿no? A su apariencia, y hace un pacto con el diablo porque no quiere envejecer, no quiere perder esa belleza, ¿no? Esa hermosura. Y haciendo ese pacto con el diablo, vende su alma para no envejecer, pues al final entra en una espiral. Una persona que era normal a nivel moral, pues va entrando en una espiral de corrupción hasta que al final esas huellas, ¿no? Que debería recibir él, su propia alma, ¿no? Los propios vicios en los que va incurriendo, pues realmente van a parar a su retrato y no a su persona, ¿vale? Por ese juego, por ese intercambio, ¿no? Que hizo con el propio diablo, ¿no? Entonces, bueno, pues somos una estructura abierta, y en ese sentido podemos mejorar las cosas o empeorarlas, ¿no? Lo importante sobre todo es darnos cuenta de que a cada paso, a cada elección, nos vamos eligiendo nosotros, nos vamos convirtiendo en un quién distinto, Tan es así que fijaros lo que dice, por ejemplo, un padre de la Iglesia como San Gregorio de Nisa. Es un padre de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo. Él dice, en cierto modo somos padres de nosotros mismos, y se está refiriendo precisamente esto, a la acción. Padres de nosotros mismos porque nos vamos construyendo a través de nuestros actos. Y Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX, dice algo parecido. Dice, el acto es como un segundo nacimiento. Creo que también esto es bastante esperanzador, ¿no? Al menos si lo vemos con ojos optimistas. Tenemos una vida por delante, podemos tomar ese camino de la derecha. Fijaros que pone camino fácil. Podemos tomar el del medio, que es pues más normal. Podemos tomar el de la izquierda, que es un camino arduo, difícil. ¿Qué tipo de vida queremos emprender? ¿Una vida cómoda o una vida sacrificada, una vida de excelencia? A lo mejor el camino de la izquierda, más que una vida dura, es una vida temeraria. A lo mejor no hay que asumir tantos riesgos, o a lo mejor sí. O si metemos por el camino de la derecha y no vamos a ser alpinistas, pero vamos a vivir en el valle, a lo mejor podemos ser los mejores granjeros, ¿no? Vamos a ser granjeros, una vida un poco más cómoda a lo mejor que la del alpinista, a priori. Sí, pero seamos los mejores granjeros entonces, los mejores vaqueros, ¿no? Los que mejor apacienten el rebaño, los mejores pastores. Y si somos alpinistas, somos guías de montaña, seamos los mejores, aspiremos al máximo, ¿vale? En cualquier caso, el camino está abierto, hay muchas opciones y se trata de pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Eso es lo que hace justicia a aquello que somos. ¿Qué somos en realidad? Diría Aristóteles, luego lo veremos un poco más adelante, somos animales racionales. Somos parecidos a un animal, pero con una diferencia radical, cualitativamente distinta. Somos racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener dominio sobre nuestros propios instintos, podemos definir nuestros propios fines, podemos tomar las rutas que nosotros en principio queramos. Podemos ser dueños de nuestra vida. Y eso hace la vida humana apasionante y al mismo tiempo muy difícil, es todo un arte. Hace justicia a nuestra realidad como humanos el pensar en lo que hacemos, en deliberar, en no dejarnos llevar por las corrientes ni por las modas. O sí, pero previa deliberación, porque me quiero adherir a ellas, pero no por mero mimetismo, porque entonces lo que estamos haciendo es reproducir un poco, digamos que el comportamiento animal irracional, ¿no? Que es un comportamiento gregario. Seamos nosotros mismos. Tenemos una tarea que es nuestra exclusiva.
hagamos de nosotros mismos nuestra mejor versión. Esta sería la llamada de la ética. La ética sirve para esto, para mejorarnos como personas, para conducirnos a la vida buena, a la vida lograda, y al mismo tiempo construir mediante nuestros actos una sociedad mejor. Bien, frente al mundo de la ética, al mundo de los valores, se abre desde hace muchísimo tiempo. Nos podríamos remontar incluso a la antigüedad clásica, ya existía ese debate, pero no de una forma tan intensa como ahora. La contestación ahora, o el punto de vista según el cual la verdad moral no existe, es decir, no existen valores universales, es decir, válidos para todos, para todas las culturas en todos los momentos de la historia, ese es un punto de vista particularmente intenso en nuestro siglo XXI, en la posmodernidad. ¿Qué sería el relativismo? El relativismo, esa palabra lo que significa es que las cosas son en relación con otras cosas. ¿De acuerdo? El relativismo viene de relación. ¿Vale? Algo puede ser bueno o malo, bueno, en función, ¿en relación con qué? Pues en relación con mis gustos personales, en relación con las costumbres de un país. Bueno, algo de cierto, algo de cierto hay, pero cuando se absolutiza, se pueden llegar a cometer verdaderos atropellos a los derechos humanos y a la dignidad humana, ¿no? Vamos a hablar en los próximos minutos un poquito del nazismo, que es un ejemplo típico en el mundo de la moral, porque fue tan descabellado aquello que sirve muy bien como ejemplo, como mal ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, los nazis relativizaron el concepto de dignidad humana y de vida humana, del respeto a la vida humana. Sí que la consideraban, claro que la consideraban, empezando por la suya propia. Pero en relación con la vida de un judío, por ejemplo, ya no es tan importante la vida humana. No es un valor absoluto, es un valor relativo. Se ha relativizado el valor de la vida humana. Se lo ha infravalorado, se lo ha convertido en un mero subjetivismo. La vida humana tiene la importancia que yo le quiera dar. Yo soy la medida de todas las cosas. Eso viene a ser el relativismo. Vamos a leerlo en una frase de Sartre, que es un filósofo de la primera mitad del siglo XX. Él ha escrito, más que al relativismo, aunque su pensamiento es sin duda ninguna relativista, pero bueno, se le adscribe más bien al llamado existencialismo ateo. Bien, pues Sartre dice lo siguiente: no está escrito en ninguna parte que el bien exista. Está hablando ahí hiperbólicamente, evidentemente está en muchos sitios escrito que el bien exista, pero lo que se está refiriendo es que en el fondo no existe como grabado en piedra, como algo inamovible, como algo ciertísimo, como una verdad insoslayable. Se está refiriendo a esto. No está escrito en ninguna parte que el bien exista. Todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Se está haciendo eco de Dostoyevsky, un escritor ruso. No se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. No hay determinismo. El hombre es libre. El hombre es libertad. Fijaros qué definición del hombre. El hombre es libertad. No sé qué os parecerá esto. ¿El hombre es libertad? ¿Solo libertad? ¿O algo más? Para Sartre solo somos una libertad que se autocrea constantemente. No hay nada que nos diga quiénes somos. No hay ninguna identidad. Venimos al mundo como una especie de página en blanco. ¿Seguro? Sartre dice que sí. Y eso tiene sus consecuencias. A saber, dice, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Si no existe una naturaleza humana, si todo es libertad, si lo único que puedo hacer con mi vida es yo decidir en base a mi subjetividad, a lo que yo piense, a lo que a mí me apetezca, entonces efectivamente no existen valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Estamos solos, sin excusas. Es decir, no hay un gran legislador. No existe Dios, según Sartre. Por tanto, nadie puede decir que esto esté bien o que esto esté mal, porque en el fondo nadie lo ha legislado. De una forma absoluta, se entiende, ¿no? Todo es contingente. Un parlamento puede aprobar una ley, sí, pero vale para ese momento de la historia. Ya está. Pero no obedece a
a una norma fija, cósmica, válida para todos los momentos de la historia, en todas las regiones de la Tierra. Y acaba diciendo, ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Atención a esto. No hay signos en el mundo de que exista la moral, una moral general, válida para todos. Los valores objetivos, la moral objetiva. Luego vamos a buscar las pistas, porque yo creo que sí que hay pistas. Pero Jean-Paul Sartre dice que no hay signos en el mundo. Los católicos dirán, sí, hay signos. Admitámoslo. Soy yo mismo el que elige el sentido que tienen. ¿De acuerdo? Fijaros el calado que tiene esta expresión de Sartre, uno de los mejores filósofos del siglo XX. Es decir, ¿elijo yo mismo el sentido que tiene un asesinato, si es algo incorrecto o incorrecto? Solo depende de mi subjetividad. No hay nada objetivo que me diga que eso es un acto perverso, que eso es un acto que hace daño a la persona, que atenta contra la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Solo soy yo quien lo decide, quien lo legisla, quien lo interpreta. No hay una verdad detrás. Bien, este es el esquema del relativismo. Claro, al fondo el relativismo llevado hasta sus últimas consecuencias es inviable, entre otras cosas porque si yo pienso una cosa y el otro piensa la contraria, y yo pienso que hacer un genocidio es algo maravilloso y los demás piensan que no, al final no nos vamos a aclarar, estaríamos en un estado de guerra permanente, con lo cual, ¿a qué se aboca al final el relativismo necesariamente? Al consenso, a sacralizar el consenso como instancia última decisoria a la hora de, pues, por ejemplo, legislar en una sociedad o dictaminar cuál es la norma de cultura, la norma moral de una sociedad en un momento determinado. Insisto, para no matarnos unos a otros, ¿no? Porque al final no podemos... hay ciertas ideas que son excluyentes, ¿no? Son excluyentes. Es difícil tener tolerancia hacia un asesino. Al final el asesino elude ese tipo de actividad o vamos a tener un conflicto social grave. Por tanto, el consenso nos permite convivir en una sociedad en la que cada uno opina una cosa y la contraria y el vecino exactamente lo mismo, ¿no? A través del consenso. El consenso por la vía normalmente de las mayorías o de las élites políticas que deciden la norma de cultura. Bien, ¿hay algo bueno en el consenso? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la idea de que la democracia es el mejor sistema político que de momento en la humanidad ha habido, o al menos el menos malo. Tiene sus puntos débiles, ya lo creo, porque al final a veces uno acaba liándose o acaba probando cosas impensables, ¿no? O acaba haciendo amigos donde pues quizás no debería hacerlos, ¿no? Pero en principio es un sistema que es el menos malo, ¿vale? Por tanto, no quiero hacer yo tampoco una crítica al consenso demasiado contundente, simplemente una crítica moderada, ¿no? Y al derecho positivo. El derecho positivo, que es en definitiva es el derecho que está escrito en un documento, ¿vale? Y tiene fuerza de ley, es decir, nos obliga, una vez ha sido decidido, escrito, promulgado, publicado, en el caso de España, por ejemplo, en el BOE. Eso es el derecho positivo. Y la razón de ser que tiene, o la fuerza de ley que tiene, es esto mismo, ¿vale? No el hecho de que obedezca a una naturaleza humana o a un Dios que así lo haya dictaminado, no, que lo hemos consensuado y lo hemos promulgado, lo hemos puesto al alcance de todo el mundo, le hemos dado publicidad. Eso es el derecho positivo. Está bien el derecho positivo, está bien. Yo hablo ahí de que hay una cierta bondad en él, y tanto que sí. Si no fuera por las leyes, caramba, no nos podríamos aclarar en nuestra sociedad. Necesitamos de las leyes. Aparte que las leyes educan y nos recuerdan dónde está la norma, ¿no? Y a qué nos debemos de atener. El derecho positivo es algo muy bueno. Pero cuidado, cuando radicalizamos el derecho positivo, cuando entendemos que no hay ningún otro criterio a la hora de interpretar dónde está el bien, dónde está el mal, qué es lo debido, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, entonces acabamos en esto, en el positivismo jurídico, ¿de acuerdo? El
positivismo jurídico ya sí que afirma con absoluta radicalidad que el único criterio decisorio a la hora de contemplar lo correcto o lo incorrecto es única y exclusivamente lo que he dicho antes, que sea escrito, que esa ley haya sido consensuada o aprobada por una élite política y haya sido promulgada. No hay más criterio. ¿Cuál es el peligro de esto? Doy una pista con el fotograma de Star Wars. No sé si os suena este fotograma de la saga de Star Wars. Es el momento en el que el malo malísimo de Star Wars, que no es Darth Vader, sino este señor de aquí, Palpatine, creo que es el nombre, Palpatine, ¿vale? Él es el canciller de la República, aquella república ficticia, ¿no?, del universo de Star Wars, intergaláctica, donde hay muchos planetas, etcétera. Y el poder está pues relativamente dividido, como una democracia, no hay contrapesos en el poder. Pero aprovechando una guerra civil que hay en la galaxia, él al final hace como una especie como de golpe de estado, ¿no? Se erige en emperador y en ese sentido acumula en sus manos todos los poderes, se convierte en un tirano, ¿de acuerdo? Y en la película, un poquito más adelante, en esta misma escena, aparece otro personaje que es Padme, que es la reina de uno de esos planetas, porque cuando Palpatine, el malo malísimo, dice que se va a convertir en emperador, las personas que están allí presentes y que se las ve un poquito allá al fondo, en esa especie como de estrados allá al fondo, en esas tarimas, prorrumpen en un gran aplauso. No se están dando cuenta de lo que va a pasar, ¿no? Que tomando esa decisión el malo malísimo, haciéndose emperador, realmente lo que está haciendo es aniquilar la libertad, se está convirtiendo en un tirano. Y entonces dice Padme, así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. ¿De acuerdo? Este es un poco el problema, el punto débil, digamos, que tienen las democracias, sin querer hacer demasiada crítica de la democracia, porque gracias a Dios vivimos en democracia y si viviéramos en otro tipo de sistema, pues estaríamos mucho peor. Pero fijaros, por ejemplo, y ahora sí que hablo directamente de Hitler, lo que pasa con Hitler y cuando el positivismo jurídico se erige un poco como la norma ética. ¿Qué ha sucedido con Hitler? Bueno, ahí también hubo una parte muy importante de su irrupción en el poder fue precisamente el consenso, en este caso de la sociedad alemana. Hitler fue votado en unas elecciones a la Cancillería de Alemania en el año 1933. Ganó por un 40 y pico % de los votos. No sacó mayoría absoluta, pero al final pudo llegar al poder gracias a una coalición con otros dos partidos minoritarios. ¿De acuerdo? Los alemanes sabían más o menos cómo pensaba Hitler, porque él ya lo había dicho, lo había escrito un libro donde él ya hablaba del odio a los judíos, etcétera, etcétera, de la expansión hacia el este, que iba a hacer realmente, si llegaba al poder, pues una política expansionista, con lo que eso conlleva, ¿no?, a nivel bélico. Y sin embargo le votan en unas elecciones y acaba siendo el jefe de los alemanes durante unos cuantos años, ¿no? Y ya sabemos lo que provocó Adolf Hitler. Bueno, pues fijaros qué caso también más curioso sucedió unos cuantos años después a través de uno de sus colaboradores más estrechos en lo que fue la organización de los campos de concentración. Me refiero a otro Adolf, en este caso de apellido Eichmann. Adolf Eichmann era una persona que organizaba los campos de concentración, sobre todo el traslado de prisioneros de un campo a otro. Y en un momento determinado, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, huye a Argentina, porque si no, si lo pillan, lo matan, ¿no? Y entonces se tira allí muchos años. Y al final llega un momento que el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, lo detectan, lo secuestran y se lo llevan a Israel y lo juzgan. Y en ese juicio, ¿cuál es el argumento que emplea Eichmann en su defensa? Yo cumplía órdenes. A mí no me miren. Había un gobierno legítimo, en el sentido por lo menos de que había sido votado en unas elecciones democráticas, y ponía unas normas. Unas normas que son las de ese momento en Alemania. Y yo, como buen funcionario alemán, las cumplía. Yo no odio a los judíos, no tengo nada en contra de ellos, pero yo tengo que cumplir con las normas promulgadas en un texto escrito. Positivismo jurídico. ¿Le valió a Adolf Eichmann este argumento? Pues la verdad es que no. Fue sentenciado a muerte, pero fijaros qué curioso, la defensa que él hace es a través de esta versión sumamente perversa, ¿no?, de este positivismo jurídico, al cual, no obstante,
yo sí que me atrevo a hacer una crítica contundente, porque si la única instancia de decisión moral o jurídica es el consenso y es la promulgación en un texto escrito de unos determinados acuerdos a los que ha llegado una élite política, estamos desprotegidísimos las personas y nuestra dignidad, porque si esa élite política de repente acuerda la barbaridad más grande que se nos ocurra, pues estaremos sometidos a ese abuso de poder. No hay ninguna instancia, no hay nada más allá que nos dicte, que nos indique, que nos muestre dónde está el bien y dónde está el mal. Fijaros al final a lo que puede llevar el relativismo, a equiparar la verdad con la mentira. Si no hay valores objetivos, ¿cómo podemos medir si merece la pena decir la verdad o decir la mentira? Si vamos a un restaurante y decimos, me pone de este tipo de comida y nos sacan otro tipo de comida distinto, a lo mejor es una comida tóxica y nos ha mentido, o a lo mejor éramos intolerantes, qué sé yo, al gluten. Y sí, no se preocupe usted que vamos a cocinar sin gluten, ni el aceite ni nada. Y resulta que no lo hacen, porque en el fondo ese es un valor que es arbitrario. No hay un valor objetivo en mentir o en decir la verdad. Al final el relativismo equipara todo. Hay otro tipo de relativismo que es el cultural. Luego veremos alguna cosa. El relativismo cultural, poner todas las culturas al mismo nivel. ¿Quién soy yo para pensar que soy mejor que no sé qué cultura? No podemos ser supremacistas. Si no se trata de ser supremacista, se trata de tener celo por la verdad, se trata de querer ejercer el bien. Y si tú ves que unas personas de otra cultura no han descubierto todavía, y yo no sé qué descubrimiento maravilloso a nivel moral, pues es una obra de misericordia enseñar al que no sabe, y él me podrá enseñar a mí también otras cosas, ¿no? Pero si yo me callo, soy cómplice por omisión de, qué sé yo, vamos a ver después, por ejemplo, el caso de la ablación del clítoris, por ejemplo, en las niñas en algunos pueblos de África. Debemos relativizar también eso, tenemos que equiparar esa forma cultural, o debemos ayudar a esa cultura a superarse a sí misma, en base a algo superior a sí misma. ¿Qué es superior? Los derechos humanos, por ejemplo, en los que estamos toda la humanidad representados, en cuanto que especie humana, más allá de las culturas. Y quizás los masáis de Kenia nos puedan enseñar también a nosotros muchas cosas. El amor por la tierra, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. No se trata de supremacismo, se trata de pensar. Hay una pista que nos da la realidad, las consecuencias de nuestros actos. La ONU, por ejemplo, que denuncia con contundencia la ablación del clítoris en esas culturas, habla, por ejemplo, de los gravísimos efectos no solo físicos, sino también psicológicos de ese tipo de mutilación genital de las niñas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Atendamos a eso por lo menos para orientarnos bien en la vida. No todo vale, no todo es igual, hay cosas que son mejores que otras. Y no pasa nada por reconocerlo. Es decir, el relativismo al final también tiende a un exceso de tolerancia, de tolerar lo que no debe ser tolerado. A la persona siempre hay que intentar rescatarla, no condenarla, como diría Julián Marías, no darla por vista, no darla por conclusa. Sí, pero a los actos de la persona hay que condenarlos si son condenables, o hay que aplaudirlos si son plausibles. ¿De acuerdo? Y en ese sentido podemos tener perfectamente tolerancia cero, que decimos ahora, y está muy bien dicho, contra el maltrato infantil, contra el maltrato contra las mujeres, claro que sí, tolerancia cero, sin duda ninguna. Ese ideal de tolerancia máxima, etcétera, ante cualquier forma ética que me venga dada, es un mal negocio que genera mucho conflicto y mucho sufrimiento. Bien, en la versión, digamos, opuesta al relativismo estaría el llamado realismo moral, según el cual todo enunciado ético, toda afirmación moral, tiene una correspondencia con el mundo, objetiva con el mundo, con lo que pasa en el mundo. O dicho de otro modo, sí que existen los valores morales objetivos. Esto dice el realismo moral. Y no sé si os sorprenderá, pero
el 62% de los filósofos actuales está de acuerdo con esta postura. Está de acuerdo con esta postura, según un estudio de estos dos filósofos, Burget y Chalmers, que entrevistaron a 1.785 pensadores de todo el mundo y le hicieron una encuesta muy larga. Una de sus preguntas fue esta: si se sentían más cercanos a esta corriente, al realismo moral o al relativismo. Y fijaros, oh sorpresa, el 62%, la mayoría absoluta, está de acuerdo, o por lo menos se siente inclinado, más bien inclinado hacia esa postura. El relativismo realmente es una postura que, a mi modo de ver, tiene más presencia a nivel social, a nivel un poco de calle, porque de hecho es muy difícil mantener en pie el relativismo. Cuando el relativismo dice la verdad no existe, lo está haciendo con una pretensión de verdad, por tanto se está contradiciendo a sí mismo. Si yo digo que la verdad no existe, lo digo para que me creáis, si no, no lo digo, ¿vale? Sí, pero estoy diciendo que todo es relativo, ¿vale? Ortega y Gasset dice que el relativismo es un pensamiento que se aniquila a sí mismo, que es suicida, porque en el momento en el que está diciendo que la verdad no existe, se está contradiciendo a sí mismo, porque está diciendo esa afirmación con pretensión de verdad, ¿vale? Pero a nivel de, digamos, de calle, de nuestra vida cotidiana, yo creo que todos somos un poquito, y lo digo críticamente esto, no lo digo validándolo, ni adhiriéndome a ello, pero yo creo que todos somos un poquito relativistas cuando nos interesa. El relativismo es una buena herramienta para escurrir el bulto. Cuando no me interesa una norma, entonces digo, es que no es tan importante esto, eso es lo que piensas tú, y conviertes lo que te ha dicho el otro en una opinión, esa es tu opinión, y lo relativizas, porque no te interesa cumplir con ese precepto, con esa norma, con lo que se haya dicho. Pero tiene un impacto muy, muy grande en nuestra sociedad. ¿Quién soy yo para decirle al otro cómo tiene que vivir? ¿Cómo que quién eres? Eres su semejante, se está drogando tu amigo. ¿Cómo no le vas a decir esa postura es incorrecta? ¿Te vas a hacer un desgraciado? Por poner un ejemplo muy fácil. Bien, vamos a buscar las pistas, las huellas de si es verdad o no que existe una verdad moral, unos valores éticos objetivos, aun cuando luego puedan tener una pátina cultural y puedan ser filtrados por nuestra propia subjetividad. Claro que sí, lo hacemos, pero al margen de eso, ¿existen valores válidos para absolutamente todas las personas? Vamos a verlo. Por de pronto hay una corriente que se llama justnaturalismo. Jus es una palabra que en latín significa derecho, que dice que existe el derecho natural. El derecho basado en nuestra naturaleza, nuestra biología, nuestro ser como humanos. Y eso está basado a su vez en la ley natural, ¿vale? Digamos que nosotros tenemos inscritos, según esta corriente, tenemos inscrito dentro de nosotros mismos, de nuestro ser, si queréis, de nuestro corazón, tenemos escrita una ley. Kant, el gran filósofo Kant, decía que le admiraba dos cosas sobre todas las demás: una, el cielo estrellado encima de mí, y otro, la ley moral dentro de mí, porque es algo que está ahí dentro, que no nos hemos dado a nosotros mismos. Pero ahí está dentro, y ahora vamos a ver cómo descubrirla. Por tanto, el justnaturalismo sí que está a favor de que existen valores absolutos, porque están referidos a la naturaleza humana, y la naturaleza humana es la misma en África que en Oceanía, que en Asia, que en América, que en Europa. Es exactamente la misma. Por tanto, si hay una ley natural, necesariamente tiene que ser la misma para todos, porque todos somos personas. Vamos a ver esa ley natural. Esa ley natural sobre todo se refiere a las facultades humanas. Hay facultades que son inherentes a la propia vida, no es que nos la haya concedido el Estado, o no sé qué filósofo, o la Iglesia, o la cultura, o nuestra familia. No, nos viene en el chasis. En el momento en el que hemos nacido, fijaros ahí, con vida, tenemos la facultad de la vida. Por tanto, es normal que si esa es una facultad innata de la persona, la protejamos con un derecho a vivir, ¿vale? Es un derecho que tiene, por tanto, una base natural, el derecho a la vida. Bueno, somos seres racionales, por lo que hemos dicho antes, porque podemos definir nuestros propios fines. Como somos racionales, como podemos pensar por nosotros mismos, llevarle la contraria a quien sea, porque somos libres, es normal que exista el derecho a la libertad de pensamiento. Claro, porque eso se corresponde con nuestra propia naturaleza racional. O sea, no estamos haciendo algo forzado,
sino que es algo que sigue un correlato lógico con quienes somos en realidad, con la ley natural. Por tanto, hay algo objetivo en la bondad del derecho a la libertad de pensamiento, igual que hay algo objetivo en la bondad de no esclavizar a una persona. Porque si esclavizamos a una persona estamos cometiendo objetivamente un atentado contra su propia naturaleza, que es libre, porque es racional. Porque es racional. Si nosotros esclavizamos a una persona, le hacemos una injusticia ontológica, en el orden del ser. Es que él no es un ser mecánico, no es un ser esclavo de sus instintos. Puede definir sus propios fines. Objetivamente la esclavitud es una calamidad, es un delito, es algo incorrecto. No es porque lo haya dicho no sé qué Estado y nos lo concede graciosamente. No, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer que existe ese valor objetivo y legislar en esa dirección, porque eso promueve y garantiza y defiende la dignidad humana y lo contrario no. Lo mismo podríamos decir del aprendizaje. El ser humano es un ser que puede aprender, por tanto es normal que haya un derecho a la educación. El ser humano tiene corporalidad, nosotros no somos espíritus puros, ¿no? El espíritu en todo caso está encarnado en un cuerpo, ¿vale? No hay cuerpo, no hay espíritu sin cuerpo, al menos desde la antropología cristiana así se piensa, ¿no? El cuerpo y alma en una unidad indisoluble. En todo caso, somos corpóreos, y si somos corpóreos, y esto es indubitable, es normal que haya un derecho a la salud. Es que mi cuerpo enferma, es que yo necesito mis piernas para caminar. Entonces cualquier acto de mutilación de mis piernas, por poner un ejemplo muy bestia, sería algo objetivamente incorrecto, porque está atentando contra algo objetivo mío, y que me hace un bien además, porque trasladarme rápido a los sitios, poder huir de no sé qué peligros, porque tengo las dos piernas intactas, generan en mí un bien, ¿de acuerdo? Entonces, veis que esto ya nos da una cierta pista de que efectivamente existen valores objetivos. Aquí vemos esta escuela de Kenia, de los Masáis, con ese cartel arriba que pone no mutilación, sino educación, ¿vale? Ellos mismos que en esas tribus generan este tipo de prácticas de mutilación genital, ellos mismos se van dando cuenta poco a poco de que es algo nocivo para las niñas, y poco a poco van superando su propia cultura en aquello que puede superarse. No quiero hacer yo ni muchísimo menos una crítica al noble pueblo de los Masáis, ni muchísimo menos, pero puede que haya algún punto, ¿no? Como la sociedad española de nuestro tiempo, en el siglo XXI. ¿O acaso no hay nada que podamos corregir? ¿No? Toda la trifulca política que tenemos ideológica, ¿no? Todo ese racismo ideológico que tiene la izquierda contra la derecha contra la izquierda, y no podemos vivir en paz y a gusto. Y reproducimos el mal de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? O bisabuelos ya en vuestro caso, ¿no? Las dos Españas. Claro que hay cosas que corregir. Ayudémonos unos a otros a mejorar. Bueno, aquí tenéis otra pista de huellas de valores objetivos, universales, para todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 es promulgada por la ONU con el consenso de prácticamente toda la comunidad internacional. Y además ahí hay un carácter naturalista, sobre todo en su preámbulo, cuando dice que el ser humano tiene una dignidad intrínseca. No es que se la conceda al Estado o no sé qué institución, no, es que es intrínseca por el mero hecho de ser persona, ¿de acuerdo? Y por el mero hecho de ser persona es titular de una serie de derechos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues fijaros, ahí tenéis un texto de máxima relevancia. Por cierto, uno de cuyos adalides, Jacques Maritain, es una de las personas que, si no estoy equivocado, pues ha inspirado, es un filósofo de mitad del siglo XX, ha inspirado también la creación de esta cátedra que hoy nos preside este acto, la cátedra de humanismo cristiano, Jacques Maritain. Bien, entonces, ¿en qué quedamos, señor Jean-Paul Sartre y señores relativistas? ¿Solo somos una libertad, como él decía, y por tanto no hay valores absolutos ni objetivos? Porque lo que es valioso es lo que yo digo que es valioso, subjetivismo puro y duro. Lo cierto es que no, ya hemos dicho que somos corpóreos por de pronto, somos corpóreos. Fijaros, ahí estamos viendo representados el mito griego de Ícaro y de Dédalo. Habían quedado presos en el laberinto, porque habían matado al Minotauro y el rey Minos los había encerrado allí. Para huir no podían por tierra ni por mar, porque el rey Minos vigilaba esos dos medios, tenían que salir volando. Entonces, nosotros es verdad que
a través de nuestra libertad podemos superar nuestra naturaleza hasta cierto punto. Y Dédalo, el padre, construye unas alas de cera. Con plumas y con cera construye unas alas. Pero le dice a su hijo Ícaro, cuidado, no vueles demasiado alto, porque si no el sol derretirá con su calor la cera de las alas, caerás al mar y morirás. ¿De acuerdo? Con lo cual sí que estamos sujetos a la naturaleza. No somos pájaros. Podemos superar nuestra naturaleza y volar. Sí, hasta cierto punto podemos volar, pero bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Debemos respetar nuestra naturaleza, porque si no, como diría el Papa Juan Pablo II, verdad y libertad o bien van juntas, o juntas perecen miserablemente. Y muchas veces pongo un ejemplo de montaña. A mí me gusta mucho hacer montaña. Y imaginaros una persona que quiera ser un relativista puro, ¿no? Y un subjetivista puro. Y la verdad es lo que yo diga, y a mí nadie me dice cómo tengo que vivir. Y no me oprimáis y me digáis cómo tengo que vivir. No me oprimáis, por favor. Soy un escalador y quiero escalar esta pared absolutamente vertical sin cuerda. Y entonces todos mis compañeros de cuerda dicen, no seas suicida, hombre, ponte una cuerda porque si no te vas a matar. Si yo me obstino en esa conducta individualista, queriendo hacer yo todo a mi manera, y sin contar con la ley de la gravedad, y sin contar también con que si me caigo puedo tener una lesión gravísima, o matarme, yo empezaré a escalar esa pared, esa ladera, y ¿qué haré? Pues seguramente tendré un accidente terrible. ¿Y qué sucede entonces con mi libertad? Yo que me creía que era absolutamente libre, que no hay una naturaleza fija que me imponga una serie de normas, mi libertad, ¿qué ha sucedido con ella? ¿Ha aumentado o ha menguado con ese acto libérrimo mío? Evidentemente ha menguado. Yo ya no voy a poder hacer montaña, ni escalar, ni nada. Bien porque me he muerto, o bien porque me he quedado pues paralítico, ¿no? Es decir, verdad y libertad o bien van juntas, o bien juntas ambas perecen miserablemente. Es como, por ejemplo, conducir. Las normas de tráfico nos constriñen la libertad, o es una condición de posibilidad para ser libres. Imaginaos si no hubiera normas de tráfico. Fijaros, ese semáforo está en rojo, en amarillo y en verde. ¿Llegamos más pronto a casa con nuestro coche? Pues no, porque se ha armado un bochinche de tal calibre que es imposible salir de ahí. Las normas, la ley, nos ayudan a proteger la libertad, son condición de posibilidad. Es verdad que se pueden hacer abusos de poder, ciertamente, abusos legislativos, pero sin llegar a ese extremo, es una garantía también que preserva nuestra libertad. El dolor, aquí tenemos otra pista. Tenemos otra pista de que tenemos una ley inscrita en nuestros corazones. La ley de no matarás, la ley de no agredir físicamente a una persona, no es algo arbitrario, no es forzado. Es que verdaderamente el cuerpo llora cuando nos golpean, cuando sufrimos dolor. Y generamos como una especie de norma ética espontánea, como el chico del balón. No me pegues, no me pegues. En nuestro lenguaje corporal estamos haciendo una norma ética. Y eso, sabéis, y más los alumnos, ¿no?, de Ciencias de la Salud, que eso es algo absolutamente espontáneo, la fisiología del dolor. Eso no es algo aprendido. Duele porque duele, porque estamos hechos de esta manera, ¿no? Entonces, la norma ética, no me pegues o no me mates o respeta mi integridad física, no es algo arbitrario, sino que obedece a la naturaleza humana, ¿vale? Bueno, vamos mal de tiempo, así que voy a saltar directamente, si me permitís, bueno, aquí teníamos otra pista, que es la primacía del amor. ¿Por qué preferimos el amor al odio? ¿Eso también es arbitrario? ¿Eso es una construcción cultural? ¿Seguro? Pensémoslo en serio. Si yo pudiera elegir ser amado 7 días de la semana, ¿elegiría que uno de ellos me odiara a todo el mundo? No. Preferimos el amor al odio, propendemos al amor. Muchas veces cuando odiamos es justamente porque no hemos recibido el amor. Pero lo primario es el amor. El ser humano está vocado al amor, aun cuando somos capaces también de odio. Ahí tenemos otra pista, de que somos una criatura amorosa. De forma natural tendemos al amor. Por tanto, es normal que la ética después dicte, digamos, ese tipo de normas que propenden también al amor.
¿Obedece a qué? A nuestra naturaleza. ¿Quién quisiera ser odiado? Nadie. ¿Quién no quisiera ser amado? Todos queremos ser amados. Eso es algo natural, nuevamente. Bien, acabo rápidamente. ¿Cómo podemos trasladar al mundo de las profesiones éticas esto que acabamos de ver? Esta ley natural que nos da un barrunto, por lo menos, unas pistas de que sí que existe esa verdad moral objetiva. Bueno, todos sabemos lo que significa un aborto, ¿de acuerdo? La ciencia nos ha dicho que el embrión humano, desde la primera célula, desde el cigoto, resulta que ya no tiene el ADN ni del padre ni de la madre, sino que es propio. Por tanto, es un ser vivo único, distinto, nuevo, es una nueva creación. Por tanto, no es objetivamente ni el cuerpo de la madre, sino que está dentro del cuerpo de la madre. Y tampoco es exactamente un mero conglomerado celular. Muchas veces se utiliza esta justificación para eliminar a los no nacidos. Pero bueno, yo a veces digo, y no es el mejor argumento, no es el mejor argumento, pero digo, nosotros también somos conglomerados celulares. Entonces, no, nosotros estamos hechos de células, los seres humanos adultos. Por tanto, es un mal argumento para justificar la eliminación de un no nacido, aunque sea en un estadio de desarrollo muy pequeñito, ¿no? Que solo vemos un puñadito de células. Pero no son unas células cualquiera, porque esas células, si las dejamos progresar, acaban siendo verdaderamente un organismo adulto. Fijaros, más ley natural. El cuerpo de la madre está diseñado para acoger la nueva vida. A nivel anatómico, a nivel fisiológico, se establece incluso un diálogo precioso bioquímico entre el embrión, el feto y la madre. Hay un diálogo bioquímico entre los dos. Está todo diseñado para proteger esa vida, objetivamente, desde el punto de vista de la naturaleza. Bueno, tengo que acabar. Realmente el aborto objetivamente atenta contra esa ley natural. También la del derecho a la vida del no nacido, por lo que decíamos antes, es un ser vivo, no es un ser inerte, no es una piedra. Y esa vida no se la ha dado el Estado, ni los políticos, ni los filósofos, ni las instituciones. Se la ha dado, dirían los cristianos o los creyentes, Dios; los no creyentes dirían el cosmos. Sí, pero nosotros no. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para arrebatar una vida que no es nuestra? Objetivamente, el aborto es algo que atenta contra la ley natural. Hay algo en eso que no cuadra, o que representa graves problemas éticos. Bueno, lo mismo con la eutanasia. Perdonadme, pero tengo que correr. Pero en este caso, en vez de en los principios de la vida, al final de la vida, estaríamos más o menos en los mismos supuestos. Y acabo con esto. Es muy importante en el mundo de las ciencias de la salud y sobre todo de las profesiones sanitarias, no solo aprender las teorías, aprender las destrezas, ser buenos técnicos en ese sentido, sino también tener una calidad humana, trasvasando todo lo que hemos dicho acerca de la primacía del amor, por ejemplo, como un dato objetivamente importante en la vida de las personas, que es parte de nuestra dignidad, ¿no? Somos amables, somos dignos de amor, las personas. Entonces, esta corriente cada vez más intensa, gracias a Dios, en la sanidad, por ejemplo en España y en muchos países, la humanización de la asistencia sanitaria, a lo que nos llama es a esto, que los agentes de las profesiones sanitarias no se dediquen solo a ejercer de buenos técnicos y se sepan los protocolos y las herramientas de trabajo, etcétera, sino que traten al otro realmente como una persona enferma, no tanto como un enfermo, como un número, sino como una persona viviendo unos momentos críticos de su vida. Cuando uno entra a la habitación de un enfermo, está entrando, si me permitís la metáfora, en terreno sagrado. Tiene que entrar ahí descalzándose, con un trato a esa persona especialmente delicado, especialmente amable, porque él siente que se está jugando en ese momento el pellejo. Conocer su nombre, escucharle, mirarle a los ojos, que no se sienta un número. Esto no solo hace justicia a la persona, a la alta dignidad de la persona, ese trato amable y delicado, sino que además está demostrado que contribuye a la mejora de la salud física de la persona, porque cuando la persona se siente querida, y somos cuerpo y alma en esa unidad indivisible, y todos estamos transidos por psicosomatismos, cuando nos sentimos animados, queridos, escuchados, resulta que nuestro ser más corpóreo experimenta por ejemplo, en lo que es el sistema inmunológico,
un fortalecimiento de nuestras defensas y por tanto es más fácil que superemos las enfermedades así. Por tanto, se mire por donde se mire, bien por un interés estratégico de recuperarse enfermo o bien por sí mismo, por la alta dignidad que tiene como persona y por tanto le voy a tratar bien, la asistencia sanitaria tiene que ser, pues como dice el título de esta diapositiva, y con esto me quedo. Y perdonadme por haberme alargado un poquito. Un trato especialmente amable, sobre todo en esos momentos especialmente duros de la vida de una persona. Las profesiones sanitarias son preciosas y tenéis una labor que hacer de un valor incalculable, y a lo que nos llaman los profesionales de la salud, pues a que la podamos hacer con la máxima delicadeza para ajustarnos a la alta dignidad que tenemos como personas. Muchas gracias. Como se ha comido el tiempo para las preguntas, yo creo que es interesantísimo. Es verdad que todo esto tiene tantísimas conexiones, tantísimas ramificaciones, tantísimas aplicaciones prácticas para vuestra vida como profesionales de la salud, que me parece que podría ser también, pues eso, efectivamente, ocasión para nuevas reflexiones. Solamente vamos a hacer una pregunta, porque no nos da tiempo para más. A las 2 tenemos que irnos, porque tenemos luego a las 2:30 otra actividad y la gente tiene que comer. Entonces vamos a simplemente a dejarle alguna pregunta. Bueno, claro, aquí preguntan que qué relación hay entre el relativismo con la objetividad y la lógica. Bueno, pues de alguna manera lo está planteando él, ya lo ha venido explicando. Sí, yo creo que es una relación, yo creo que inversa, ¿no? Una relación conflictiva, contradictoria, porque el relativismo es antilógico, por lo que decía antes, ¿no? Si yo digo que todo es relativo, dice Bertrand Russell, un filósofo ateo, para que veáis que no solo las personas creyentes defienden aquello del objetivo de la realidad. Bertrand Russell dice, si todo es relativo, no hay ningún... Si todo es relativo, no existe ningún todo en relación a ese o lo estoy diciendo mal. Ya me he puesto nervioso, José Antonio. Sí, que no hay nada a lo que tú puedas relativizar, hacia lo que puedes tener relación. Tú no puedes establecer relación si no existe un hecho objetivo en algún lugar, ¿no? Efectivamente, es antilógico. Es antilógico, y llega un momento en que el relativismo además dificulta mucho el pensamiento, porque las propias palabras pierden sentido. Si todo lo podemos equiparar porque no existe, digamos, un patrón de medida, ni la naturaleza, ni un Dios que haya establecido un orden, si no existe ningún tipo de patrón, si todo vale, nada vale. Si todo vale, nada vale. Llega un momento que se hace difícil incluso el lenguaje. Si asesinar significa lo mismo que o golpear o pegar, lo mismo que acariciar, porque todo es subjetivo, entonces se vacía de contenido los propios principios y el propio lenguaje. Entonces la relación es absolutamente inversa, ¿no?, entre la lógica y el relativismo. Y gracias. Sería casi una cometa, pero ni siquiera sin hilo, o sea, no tendría ni hilo, estaría perdida en el universo y sin ningún tipo de conexión con la realidad. Sí, sí. Bueno, vamos a parar aquí. Yo sé que podríamos seguir. Yo tengo muchas preguntas aquí, pero bueno, intentaré luego poder comentarlas con él. Me parece que nos ha dado la clave para que efectivamente, yo creo que tenemos conciencia de que hay hechos objetivos, nuestra conciencia los percibe y yo creo que sobre eso vamos a ir construyéndolo, pero nos viene bien que los filósofos y a gente que pensáis nos ayude a saber que efectivamente esa intuición espontánea que tenemos de hechos objetivos pues es buena y que no vale todo, que cualquier cosa pues hay que también someterla por nuestra conciencia, ser capaces de concebir pues hechos objetivos como algo en lo que yo puedo fundar mi existencia y percibirlos. Lo difícil será ahora dónde están y que nos ayuden también a reconocerlos. Nos has hablado también del valor de la vida humana, un hecho objetivo muy interesante, el dolor, que se percibe instantáneamente y vemos que detrás pues puede haber una serie de factores físicos o psicológicos. Bueno, no seguimos más. Te agradecemos de nuevo tu presencia, el esfuerzo también por dejar pues en estos momentos también de finales del año pues venir a podernos impartir esta conferencia que ha sido pues muy interesante. Han estado tomando notas ampliamente. Y también agradecemos la participación de todos vosotros en esta primera sesión pública de la Cátedra de Humanismo Cristiano.
que pues esperemos poder contar contigo en otro momento y muchas gracias. Estupendo. Pues levantamos la sesión.